pues vamos a ver lo que preguntan en realidad en el examen. Y es totalmente paralelo a lo que nos encontrábamos en la parte relativa a carreteras que mencionábamos en la clase pasada. Tenemos tres partes diferenciadas. Una primera parte, que es la que vais a abordar en la clase de hoy, relativa a lo que podríamos decir que son ejercicios de tipo tradicional relacionados con los puertos y con las costas, aunque cada vez más relacionados con las costas que con los puertos, porque una vez que se crean las autoridades portuarias y puertos del Estado como entidad pública que los aglutina como una especie de holding, pues este traspaso que mencionaba antes Manuel de personal hace que la antigua Dirección General de Puertos pues haya desaparecido y lo que le queda al Ministerio, actual Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, son cuestiones relativas a marina mercante, cuestiones relativas a transportes, pero no al diseño y a la explotación de los puertos. Por lo tanto, en los últimos años se tiende más a que sean preguntas relativas a costas. Por otro lado, tendremos una segunda parte asociada a medio ambiente. Esto en los últimos años, lo vamos a ver ahora con algunos gráficos, es prácticamente fijo en caminos, no tanto en ITOP, debido a que, pues como decía el otro día, son 3 horas en la primera parte de ITOP y no da tiempo a meter un ejercicio, una parte de un ejercicio, mejor que un ejercicio, una parte de un ejercicio dedicado a medio ambiente. Entonces, pues igual si lo meten en el de ferrocarriles, no lo meten en costas, si lo meten en costas, no lo meten en ferrocarriles, depende. Y por último, tendríamos expedientes administrativo-técnicos, que es en mayúsculas y negrita y en letras enormes, reglamento de costas. Básicamente eso. Aunque en algunas ocasiones pues se han planteado cuestiones relativas a contratación, pero lo habitual es que las cuestiones de contratación se aborden en carreteras y cuestiones de contratación y que esa parte de contratación, una vez que se ha cubierto en esa parte del examen, se deja la parte de costas, digamos, libre para preguntar otro tipo de cosas. Como digo, el reglamento lo vamos a ver ahora, pero eso no tampoco quiere decir que no pudieran preguntar algo de contratación en el caso de costas. Pero vamos, en cualquier caso, si está cubierto para carreteras, da igual que el contrato sea para construir 10 kilómetros de autovía que para la regeneración de una playa. Viene a ser un contrato, pues la tramitación similar. Y bueno, continuando, centrándonos más bien en la primera parte, en estos ejercicios de, digamos, clásicos o tradicionales de puertos y costas, pues hay diversos tipos que los vais a ir viendo con Manuel y con Enrique, la parte relativa a geometría estadística a lo largo de la tarde, que son pues, cuestiones relativas a altura de ola, a las ROM, recomendaciones de obras marítimas, cuestiones de regeneración y cosas asociadas como cotas de inundación, cálculo de diques verticales, de diques rompeolas y diques de baja cota de coronación para la formación de espigones, formación de tómbolos, semitómbolos, etcétera, regeneración de playas, algo que está bastante de moda, y cuestiones bueno, relativas a la geometría, como os decía. Repitiéndome un poco de nuevo, pero me parece interesante, para el cálculo de altura de ola vamos a utilizar luego tradicionalmente se han utilizado las recomendaciones de obras marítimas, la RON 0391, que es un documento muy interesante, y otro tipo de ROMs. Y bueno, como decía, estas ROM son documentos muy interesantes, son una contribución española a la ingeniería de puertos a nivel internacional bastante importante. Son documentos normativos traducidos al inglés, no es habitual, y son una referencia porque España es una potencia mundial en el diseño de puertos, básicamente por necesidad, porque nosotros no tenemos puertos naturales. Si te vas al puerto de Rotterdam, el puerto de Rotterdam es la desembocadura del Rin y aquello pues no hace falta obras exteriores de abrigo. Sin embargo, nosotros para hacer el dique exterior de La Coruña en Punta de la Costeira, pues hemos tenido prácticamente que tirar una montaña.
Eso hace que seamos expertos en el diseño de puertos y que estas ROM pues sean bastante interesantes y las vamos a utilizar. Vais a ver cómo se manejan a un nivel, pues, a un nivel académico que nos va a permitir hacer un cálculo de olas y de forma sencilla, que evidentemente luego en el desempeño profesional, en las consultorías de ingeniería, pues ya esta podría valer para un número gordo, pero ya se utilizan otro tipo de procedimientos de cálculo más sofisticados, pero al final nosotros somos burócratas, pero también con unos potentes conocimientos técnicos y tenemos que saber siempre hacer ese número gordo que decía. Bueno, no me enrollo más con esta historia. ¿Qué más se va a ver? Bueno, pues esto es lo que os mencionaba. Esto es precisamente el dique exterior del puerto de La Coruña, del puerto exterior de La Coruña, en Punta de la Angosteira. Esto es impresionante, es una obra increíble. Aquí está el pantalán por aquí está el pantalán de Repsol, que son con muelles de cajones flotantes, bastante interesante. Por aquí han tenido que hacer una galería. Bueno, otro día que tengamos más tiempo os lo cuento con más tranquilidad. Eso sería un dique rompeolas, esto es un dique, es un dique vertical, este es el dique de Playa Blanca, hecho con cajones flotantes, eh, se calculan los esfuerzos con Goda y con Senflu, aunque vais a ver con Manuel una forma muchísimo más sencilla para calcularlos de cara al examen, menos precisa, pero aquí prima más en estos exámenes la velocidad que la precisión. Y calcular con Goda esto sería imposible. Esto es Playa Blanca, que creo que nos presentamos una vez en una empresa en la que estuve a la licitación, pero creo que no la ganamos. ¿Qué más se pregunta en estos ejercicios tradicionales? Pues regeneraciones de playas, bien con medidas blandas a través de aportaciones de arena, y aquí pues se abren cuestiones súper interesantes de cara al examen, como la estabilidad de la arena con el abaco de James, el factor de realimentación, el factor de sobrellenado, este tipo de cuestiones que se aplican de forma real y que se utilizan para la regeneración de costas, de playas, que es una competencia del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por lo tanto, hay compañeros, funcionarios allí que llevan proyectos de estas características, que podrían preguntarlo perfectamente, como han hecho en el pasado, a través de medidas duras, que están menos de moda, pero que pues, se han utilizado y se siguen utilizando. Esto es la playa del Palo, a través de estos diques paralelos a la línea de costa, para la formación de tómbolos y hemitómbolos, que veréis con posterioridad con Manuel. Esto se intenta huir de este tipo de soluciones, pero bueno, yo, por ejemplo, que conozco más o menos la zona de Huelva, pues hay un anteproyecto, no un anteproyecto, hay un documento de trabajo en el cual se plantea también rigidizar la costa. Es una de las alternativas. Llega un momento en el que, pues si no eres capaz de estabilizarla de otra forma o tienes que realimentarla constantemente, pues no te queda otra que recurrir a una solución de estas características. Esto es la playa del Palo, para el que no la conozca. Y aprovecho para hacer un inciso en el caso no sé si se dará el caso, pero si pusieran algo así de un hemitómbolo y podéis soltar a colación de algo que sí, como en la playa del Palo de Málaga, donde se hizo no sé qué, una frase, quedáis genial. Sí, os pongo este ejemplo, pero seguro que, sobre todo aquellos de vosotros que seáis de zonas costeras, pues conocéis alguna actuación y si sois capaces de, de mencionarla de forma muy, muy, muy somera, una simple frase y que venga totalmente a colación, pues quedáis, la verdad es que quedaría bastante bien. Bueno, vais a ver cuestiones de probabilidad y estadística, un terreno un tanto árido, pero bueno, que también lo han preguntado en algunas ocasiones, con más frecuencia en ICCP que en ITOP. Cuestiones relativas a inundación, a cálculo de cota de inundación, que están de moda como consecuencia del cambio climático, que hay estudios que plantean escenarios de subida del nivel del mar y relacionado con esto también pues los denominados ejercicios asociados al documento temático de regeneración de playas, que tiene una serie de formulaciones, un documento súper interesante, y una de esas formulaciones es cómo
va a retroceder la línea de costa como consecuencia de una variación en el nivel del mar. Y esto ya ha sido objeto de una pregunta en el examen. Podría serlo de nuevo, podría ser otro de los apartados u otra de las cuestiones que aborda este documento temático de regeneración de playas, que es muy interesante. Pasaríamos a esa segunda de las patas que tienen los ejercicios de costas, y es una parte asociada a medio ambiente, que aborda una serie de leyes y de normativas asociadas que suele ser bastante extensa. Tradicionalmente han puesto cuestiones relativas a evaluaciones de impacto ambiental. Esta parte ha llegado un momento que yo creo que han pensado que ya lo tenían muy trillado y han empezado a abordar otras cuestiones relacionadas con ley de patrimonio natural y biodiversidad, por ejemplo, de zonas protegidas, en los últimos años relativas a protección del medio marino y las estrategias marinas. Responsabilidad medioambiental lo han abordado en este año en esta OEP que he aprobado yo, en la de 2018, y la normativa asociada. Y la verdad es que esto lo he puesto en gris porque tampoco entiendo que es un tanto difuso entre si es algo normativo o algo medioambiental. Bueno, normativos todos, pero digamos si es de la tercera pata que vamos a ver ahora o es de esta, que son las directrices de caracterización del material de dragado y su reubicación en las aguas del dominio público marítimo terrestre, y que han puesto en el examen de ITOP de la OEP de 2018. Y otros lo pongo en amarillo porque, bueno, pues podrían salir por otro lado. Puede ser. O puede ser que no es que salgan por otro lado, sino que haya un real decreto que desarrolla una ley que es muy específico y que tú pienses a priori que no te van a preguntar sobre eso, y luego resulta que te preguntan, que me ha pasado a mí este año. Yo, como os decía el otro día, llevé un coche ranchera hasta arriba de papeles, y más papeles que en GitHub, porque en GitHub ya me pasó una cosa que ahora os cuento, y aquí digo, no, voy a imprimir más todavía. Y resulta que había un real decreto de responsabilidad medioambiental que no tenía. Tenía la ley, con la ley pues lo toré y creo que al final redacté algo medio decente, pero me faltaba. Y bueno, no pasa nada, eso seguramente, bueno, seguramente no nos tiene por qué pasar, pero os puede pasar, y tampoco hay que venirse abajo en el examen. Hay que intentar hacer lo que se pueda con las herramientas que se tienen en ese momento. En este caso yo tenía la ley, no pude llegar al nivel de detalle que me pedían, pero pude redactar algo coherente que seguramente que me puntuó más o menos, pues a lo mejor me dieron la mitad de la puntuación, por ejemplo, algo así, no lo sé, la verdad. Y os decía que me había llevado más papeles porque me pasó algo parecido en el caso de ITOP, también con la parte de medio ambiente, porque me faltaba un real decreto por ahí que no tenía. Entonces, en este caso, la parte de medio ambiente no la pusieron en costas, en ITOP, sino que la pusieron en ferrocarriles. Aquel creo que lo dejé en blanco directamente por falta de tiempo, pero en este caso pues hice lo que pude. Aquí se trata de rascar, perdonadme la expresión, de todos los sitios donde se pueda. Habrá partes que os salgan genial, otras partes que os salgan medio regular y alguna otra cosilla que dejéis en blanco, pero hay que picotear de todos lados. No me enrollo más. Estos son fanerógamas marinas, que hubo una temporada en la que preguntaban mucho cuestiones asociadas a realimentación de playas, de dónde puedo dónde puedo dragar, y siempre había una zona donde había fanerógamas marinas. Y bueno, pues cuestiones de estas pues, podrían poner perfectamente. Y la tercera pata, que es la pata relativa a los expedientes administrativo-técnicos, donde tenemos que incluir la legislación en materia de costas vigente en la actualidad, que es la Ley 2288 y la Ley 2/2013, que la modificó de forma sustancial, pero sobre todo y ante todo hay que conocer el Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Esto es importantísimo. Hay que llevar este documento muy trabajado, estudiado de nuevo y trabajado a un nivel de detalle superior incluso al del test. Porque aunque no hay que saberse las cosas de memoria, hay que saber localizarlas, hay que tenerlo leído, subrayado y, perdonadme que insista, muy trabajado para encontrar algo rápido, para haberlo leído con anterioridad y ser capaz de plasmar 4 ideas
las 4 ideas que te están pidiendo con muy poco tiempo disponible. Es lo que os mencionaba hace 15 días de hay que saber copiar y pegar. Y para saber copiar y pegar hay que tener trabajados los documentos. Y sobre todo porque a lo mejor eh, subrayáis el reglamento de dominio público hidráulico, que es un tocho infernal, y lo trabajáis mucho y puede ser que no os pregunten nada, pero no me atrevo a decir al 100%, pero al 98% os diría que van a incluir apartados relativos al Reglamento General de Costas. Y cada vez hay veces que van a cuestiones muy de detalle y hay que muy de detalle que no le preguntarán a nadie en un test porque si no, no aprobaría a nadie, pero que aquí, como tienes el documento, pues sí que te preguntan. Y después de insistir en este reglamento general de costas, lo que os decía antes de las directrices, que bueno, pues podemos incluirlas aquí o podemos incluirlas en la segunda pata, da igual, el caso es que hay que conocerlas porque ya pues, es una realidad que se pregunta en ITOP y como os decía antes, pues en el caso en 2005 preguntaron cuestiones relativas a contratación en ICCP dentro de este apartado del ejercicio de costas correspondiente. ¿Todos los años entran estas tres partes? Pues la realidad es que en ICCP en los últimos años sí. Siempre entra, y esto es, vamos, en ICCP siempre entra una parte administrativo-técnico que veis en gris y siempre entra una parte relativa a ejercicios tradicionales. Siempre. Y el administrativo-técnico, menos en 2005, y en 2005 igual también había algo, no recuerdo ahora mismo, pero igual también había algo de reglamento de costas. Siempre entra algo del reglamento de costas. Bueno, reglamento, entendeme, reglamento. Una ley, otra ley y el reglamento que al final las desarrolla. Y puntualmente, con anterioridad, entraban cuestiones relativas a medio ambiente, de evaluación de impacto ambiental y de cuestiones tangenciales de medio ambiente asociadas fundamentalmente a dragados y a rellenos marinos, donde vamos a seleccionar el relleno y demás. Pero en los últimos años, pues como veis, es una realidad que siempre hay un apartado de medio ambiente en la parte relativa a costas del examen. Con lo cual, estas tres patas, estos tres pilares, hay que llevarlos trabajados. Caso de ITOP. Pues en el caso de ITOP, el gris, que eran los expedientes administrativos, si no recuerdo mal, sí, lo administrativo técnico, pues ha habido unos años en los que no entraba, en la actualidad también. En la actualidad, todos los años, si os dais cuenta, preguntan cuestiones relativas al reglamento de costas. Siempre caen ejercicios de tipo tradicional de los que vais a ver hoy y en los últimos años han entrado cuestiones relativas a medio ambiente. Puede que entren este año o puede que no. Eso no es fijo en ITOP porque, como os decía, lo pueden ir moviendo. ¿Qué ha entrado en ICCP 2018? Os decía que en ITOP había entrado el documento este de directrices. Pues el ejercicio de ICCP no ha sido difícil, la verdad. Si os dijera otra cosa os mentiría. Entró un emisario submarino y cuestiones relativas al cálculo de altura de ola, por supuesto mucho reglamento de costas y una segunda parte de modificaciones, perdón, esto de modificaciones al contrato se ha quedado colgando de la anterior presentación. Cuestiones relativas a responsabilidad medioambiental, que es ese Real Decreto de Desarrollo de la Ley de Responsabilidad Medioambiental que os decía que yo no tenía en el examen. Y bueno, visto esto, os voy a contar una cosilla muy rápido y os voy a poner un vídeo a toda velocidad y nada, y me despido y os quedo con Manuel. Simplemente mencionaros que en los últimos años pues están poniendo de moda y desarrollando la energía eólica marina. Esto viene como consecuencia de que, bueno, aparte de por cuestiones de tipo medioambiental, por cuestiones de rentabilidad, lo que se llama la rentabilidad de los costes por megavatio instalado se han reducido sustancialmente porque las turbinas cada vez son más grandes y hay pues posibilidades reales de que se empiecen a instalar campos de aerogeneradores marinos offshore en nuestras costas. Y esto pues tiene una cuestión
técnica y también tiene cuestiones asociadas a la normativa. Y a modo de simplemente de culturilla general, pues os recomendaría que le echaréis un vistacillo, algo que os sonaran algunas cosillas, ¿no? Y bueno, esto es de una presentación del IDAE, del Instituto para el Ahorro Energético, donde se plantean zonas que tienen potencial para la instalación de parques eólicos marinos en cada una de las demarcaciones marinas, y este es en el caso de la demarcación canaria. ¿Y por qué os traigo esto? ¿A colación de qué os traigo esto? Bueno, a colación de que yo, justo antes de aprobar la oposición, participé en este proyecto. Esto es un aerogenerador marino, se llama ELISA, la tecnología, está desarrollada por la empresa Steico, donde, como os decía, yo estuve justo antes de aprobar la oposición. Bueno, estaba allí en la oficina el día que salieron las notas de obras públicas del tercer examen. Y bueno, pues esto está instalado en la costa canaria. Fue un proyecto bastante interesante, pero era un proyecto de un prototipo de una torre eólica con una turbina de 5 megavatios, que era bastante grande cuando empezó el proyecto, pero que ya pues hay turbinas bastante más grandes de hasta de 12 megavatios. Las turbinas de 12 megavatios ahora mismo son una realidad. Y bueno, pues esto es interesante desde el punto de vista de que esto va en el mar, va en el dominio público marítimo terrestre y puede tener implicaciones. Y bueno, de hecho tiene implicaciones en cuestiones relativas a la tramitación administrativa por nuestra parte como funcionarios de la Administración General del Estado. Y pudiera ser, ¿por qué no?, que preguntaran algo relativo a una historia de estas características. Bueno, pasamos esto un poco deprisa. Bueno, el proyecto, si tenéis, por curiosidad, si lo queréis buscar en, el vídeo en YouTube, la verdad que está bastante chulo y bueno, aquí lo veis funcionando. Entonces os voy a enseñar otra cuestión que he encontrado relativo a esto, porque me he planteado, bueno, ¿y hay algún tipo o sea, qué tramitación se siguió para que te permitan dejar perdonadme la expresión, un mamotreto de este calibre ahí en medio del mar? Bueno, pues he encontrado esta resolución que no me ha dado tiempo a leer, pero hay un par de cuestiones interesantes que he visto así en una lectura diagonal y que quería mencionaros. Aquí básicamente hay una discusión por qué la demarcación de costas de Canarias, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del anterior Ministerio de Agricultura y Pesca, ahora es el MITECO, pues le pedía a esta empresa que era necesario tener una concesión para la ocupación del dominio público marítimo terrestre de la instalación. Sin embargo, esta instalación, este aerogenerador, está instalado en una plataforma que se llama Plocan, es la plataforma oceánica de Canarias. Y esa plataforma oceánica de Canarias, si veis aquí, es una reserva. Es una reserva a favor del Ministerio de Economía y Competitividad. Esa es una de las figuras de ocupación del dominio público marítimo terrestre que vienen en el reglamento de costas, ¿no? Que eran lo podías ocupar por autorización, por reserva, por adscripción o por concesión administrativa. Pues en este caso es una reserva. Entonces, como es una reserva a favor del ministerio, lo que declara es que, claro, que no me puedes cobrar una concesión administrativa por algo que me han autorizado dentro de la reserva porque es una cuestión de tipo experimental. Bueno, no os quiero aburrir, pero simplemente llamar la atención sobre que relacionado con cualquier cosa que veáis instalada en el mar, hay cuestiones burocráticas que son perfectamente preguntables dentro de un examen de costas. Y como siempre no podía despedirme sin contaros una anécdota o un tipo de cuestión relativa a la historia. Y bueno, si veis aquí arriba del todo, esto de aquí se llama Puerto Valdés. Eso de Puerto Valdés es un puerto que hay en Alaska y que se llama así por un compatriota que murió hace ya bastantes años, ¿no? Y que es la localidad o el topónimo, mejor dicho, que está
el topónimo en lengua castellana más septentrional del mundo. Y estar, bueno, es lo más alto que llegamos los españoles y bueno, pues está asociado a ese puerto Valdés, pues se desarrolló, digamos, el territorio de Nootka, que fue pues, un territorio reclamado por España a través de una serie de expediciones que se hicieron desde el Virreinato de Nueva España en toda la costa oeste de los actuales Estados Unidos y que es súper interesante, la verdad, si tenéis oportunidad de escucharlo cuando tengáis tiempo. Y esto de Puerto Valdés, yo lo encontré y me puse a investigar sobre esto un poco por curiosidad a raíz de que estaba buscando documentación para un puerto, para una cosa muy concreta de un puerto, una cosa flotante. Y lo encontré aquí y me llamó muchísimo la atención que en Alaska hubiera una cosa que se llamara Puerto Valdés. Y a partir de ahí, bueno, empecé a interesarme por el tema y descubrí esto. Y nada, pues simplemente quería transmitiroslo y, pues nada más. Espero que os resulte de interés. Muchísimo ánimo con vuestro estudio, que el tiempo pues lo aprovechéis de la mejor forma posible, que tengáis tiempo también para relajaros, que es importante descansar y nada más.